Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra. Estos minutos que van a compartir conmigo por el mensaje que van a recibir en su corazón. Mi nombre es Alicia Conti, yo soy licenciada en química, soy científica, pero mi perfil es absolutamente espiritual. Participo de la obra de difusión de Giorgio Bon Giovanni, estigmatizado italiano, para quien no lo conoce. Es un estigmatizado permanente que tiene los 5 estigmas en su cuerpo y difunde como parte de su misión, no es la única, el tercer secreto de Fátima. Voy a explicar algo del motivo de esta conferencia, que es la Madre Cósmica, el 555 y el tercer secreto de Fátima. En primer lugar, vamos a explicar qué es la Madre Cósmica. Cuando hablamos de Madre Crística, Madre Cósmica, ¿a qué nos referimos? ¿Y por qué se relaciona con la presencia o la imagen de la Virgen que se venera en la religión católica? Cuando hablamos de la Madre Cósmica o de la Madre Universal, nos estamos refiriendo a la entidad del Santo Espíritu que compenetra a aquella que fue la Madre de Jesús hace 2000 años. Una parte del Creador, del Padre, es decir, la parte de la inteligencia omnicreante, personificó, es decir, influyó con su energía al envase que constituyó María, la Virgen, que fue la Madre de Jesús. Cuando las religiones diferentes veneran a la Madre Cósmica, en realidad están venerando no solamente a la mujer que fue la Madre que llevó el envase de aquel que fue Jesús, el envase del Cristo, sino a la Madre de todos nosotros. ¿Por qué? Porque en su interior está la energía del Santo Espíritu. La energía del Santo Espíritu compenetró a la Virgen María, antes y ahora. Y este ser, el Espíritu de la Virgen, es quien personifica la Tierra, la Madre Tierra. Es por eso que las culturas indígenas han venerado tantísimo el respeto a la Tierra como la Madre de todos nosotros. Pero se debe específicamente a que este ser, que fue quien trajo la energía del Cristos, del Logo solar a la Tierra, es aquella que protege el planeta. Por eso ella regresará con su Hijo en su segunda venida. Por eso ella se transformó en la anunciadora de todo este tiempo, de esta humanidad de tercera dimensión, con los mensajes intermedios entre el cielo y la humanidad. Por eso ella se convierte en la madre de la humanidad a los pies de la cruz, cuando el Cristo le dice: he aquí tu Hijo. Y por eso que ella se aparece en todos los lugares del mundo, anunciando la venida de su Hijo y reclamando por el arrepentimiento. ¿Qué significa esto? Bueno, este es nuestro amigo, puedo considerarme su amiga, Giorgio Bon Giovanni. El 2 de septiembre de 1989, un hombre espiritual, recibió un mensaje espiritual de que se acercara a Fátima. Se arrodilló delante de la encina, el árbol donde la Virgen se le había presentado a los pastorcitos. Tiene una visión astral, se le aparece la Virgen y le ofrece compartir el sufrimiento de su Hijo y lo estigmatiza en las manos. Desde el año 89, Giorgio Bon Giovanni, por el mundo, decide aceptar esa cruz y ofrecerle a la humanidad un mensaje de redención. Hace pocos meses, en la Pascua de este año, recibí un mensaje donde la Virgen le habla del significado del 555, las armas para luchar, como se imaginarán ustedes, contra el 666 de la materialidad.
y le explica que 5 son las calidades peculiares del mensaje que transmitió Cristo en su vida en la tierra: la vida, la pasión, la muerte, la resurrección y segunda venida de Cristo al mundo, con potencia y gloria, que significa el juicio de las almas. Pero también 5 son las apariciones de la Santísima Virgen, que significan y marcan el camino profético final en la humanidad. Y explica que estas 5, que son las que vamos a recorrer, algunas, muy pocas hoy, estas 5 son las que están anunciándole a la humanidad el mensaje que el cielo quiere darnos. La Salet, Lourdes, Fátima, Garabandal, Medjugorje. Todas las demás apariciones son válidas de esta Madre Cósmica que se presenta como María, la Virgen, la Madre de Jesús, pero apoyan el mensaje de estas apariciones. 5 son los estigmatizados permanentes, desde Pablo de Tarso, San Francisco de Asís, el Padre Pío de Pietrelcina, para quienes lo conocen, y Teresa Neumann, una estigmatizada italiana, y en este momento Giorgio Giovanni. Todos los estigmatizados del planeta, aunque sean temporarios, son instrumentos para mensajes del cielo. Y en este caso el cielo emplea a estos seres disponibles para remarcar un mensaje de oferta de redención. Bueno, vamos a ver las apariciones. La primera de todas ellas, si no la conocen, es impactante. Es la aparición de la Salet en 1846 en Francia. Si esto hubiera sucedido hoy, yo digo que la Iglesia no hubiera reconocido la aparición de la Salet, porque el mensaje de amonestación que hace la Virgen en 1846 es tremendo. Es vigente hasta hoy en día. 2 pastorcitos, Melania y Maximino, siempre personas disponibles, quiero recalcar esto, humildes, sencillas y casi sin instrucción, casi sin formación. Se encontraban en una zona del sur de Francia, estaban pastoreando. De hecho, Melania no le tocaba pastorear, pero le pide por favor el padre que lo acompañe al otro nene, porque se había enfermado uno de los operarios del campo, y encuentran a una virgen, una señora sentada llorando. Cuando se acercan, la señora le habla en su lengua, en la lengua era un dialecto francés, en patois, y les da un mensaje diciéndole que la gente estaba ofendiendo a ella y a su hijo, y que se esperaban calamitosas consecuencias para la humanidad. Este es el lugar de la Salet en Francia, en los Alpes. Muy bonito. La aparición, como yo les dije, de la Salet fue oficialmente declarada real a los 6-7 años de la aparición, a pesar de que fueron todos los videntes que han transmitido con total verdad y certeza los mensajes del cielo, siempre fueron muy castigados, perseguidos, inclusive censurados por las mismas superiores. ¿Nos fuimos? Ahí está. Bueno, uno de los mensajes que da la Virgen en la Salet habla de la apostasía de la Iglesia. Literalmente dice que los sacerdotes, por su mala vida, sus irreverencias, su impiedad al celebrar los santos misterios y por su amor al dinero, se convirtieron en cloacas de impureza. Le dice la Virgen a la niñita que tenía que transmitir este mensaje. También le pronostica guerras futuras, pero no se referían a las 2 guerras mundiales, sino que le habla de que habrá una última guerra que será hecha por 10 reyes del anticristo, que tendrán todos un mismo designio y serán los únicos que gobernarán el mundo. Le habla de un proceso que va a desencadenar en guerras y guerras. Le habla de la presencia de un ser que va a ser el anticristo. 1846, vuelvo a repetir, aparición oficial aceptada por la Iglesia. Le dice: un precursor del anticristo con sus ejércitos combatirá contra el verdadero Cristo, el único Salvador del mundo. Será durante ese tiempo que nacerá el anticristo, y dice que, bueno, será descendiente de una religiosa hebrea, no lo sabemos, lo identifica. Dios permitirá poner divisiones entre los soberanos, las sociedades, las familias, poderosos contra poderosos. Parece un poco la época actual, ¿no? Habla de que va a haber una gran purificación en el planeta por el agua y por el fuego, y que se van a consumir las obras del orgullo de los hombres, y que todo será renovado, tal como lo prometió Jesús camino a la cruz,
que le dijo a la Virgen: yo haré todas las cosas nuevas. Habla de que Roma será la sede del anticristo. No dice que el Papa, dice Roma, se refiere a la institución, ¿sí? Y habla de un detalle muy interesante, que es la única aparición oficial que los nombra los dos testigos del Apocalipsis. Para quienes no han leído este libro profético, el más importante de la historia del cristianismo, tal vez de la humanidad, porque fue dictado por el Cristo resucitado en persona a Juan el Apóstol en la isla de Patmos, es decir, que no es el recordatorio de la vivencia de lo que compartieron con un maestro, como son los evangelios, sino ese, tal vez podríamos llamar el primer libro canalizado de la historia. Sí. Bueno, en este libro donde Jesús resucitado le habla a Juan el Apóstol, se habla en el capítulo 11 de los dos testigos. La simbología es bastante difícil de comprender, pero refiere este capítulo a que en el final de los tiempos, dos hombres vestidos de saco, posiblemente de civil, señalarán los errores del anticristo, lo denunciarán públicamente y que a su vez lo enfrentarán y el anticristo les dará muerte, pero esto significará un gran cambio en la sociedad. En la Salet, la niñita recibe la información de que Enoc y Elías, los profetas del Antiguo Testamento que no murieron, casualmente son los dos que fueron arrebatados al cielo y no sufrieron la muerte física, serían aquellos que condenarán los errores diabólicos del anticristo, y por eso los estudiosos teólogos han identificado como que la reencarnación de Enoc y Elías serán aquellos que en estos tiempos señalarán con valentía a aquel que identifiquen como el envase de la energía del hijo de Satanás en este tiempo. Hay muchos haciendo... No, digo que hay muchos haciendo currículum para encarnarla, ¿no? Sí, creo. Sí, hay muchos. Bueno, esperemos que seamos más los del otro lado. Y la Virgen dice: si mi pueblo no quisiese someterse, estoy obligada a dejar que el brazo de mi hijo golpee, no puedo sostenerlo más. Esto es muy importante de comprender. Durante todo este tiempo, hasta la actualidad, la Virgen ha sido la intercesora entre la humanidad y el Padre, sosteniendo la ley de causa y efecto que se nos viene encima. Ella pide un tiempo más para salvar las almas, para que no vivamos las consecuencias de lo que nuestra locura materialista, de nuestro egoísmo, de nuestra sed de consumismo, de nuestra barbarie, de nuestra destrucción, nos traería encima. Entonces ella se ofrece para sostener esta ley de causa y efecto. Esto es lo que significan estas palabras. No puedo sostener más el brazo de mi hijo. Bueno, bellísimo lugar allí en la Salet, en Francia. Interesantísima aparición. Allí tenemos la imagen de la Salet en una procesión en Francia. Luego viene la imagen de la Virgen de Lourdes, la gruta famosa en 1858, donde Bernardita Soubirous se acerca con dos niños, cruza una especie de riacho y encuentra en una gruta una imagen de una señora que le habla. Es la única que vuelve al día siguiente, por eso la aparición en realidad, en vez de ser para los tres, fue para ella sola, porque fue la que decidió seguir yendo. La veía a la señora vestida de blanco, con un velo también color blanco, ¿sí? Bueno, vuelve, son muchas las apariciones. Cuando empieza a regresar ya empieza a estar acompañada por centenares de personas que la acompañaban. Al cuarto intento, dice, la Virgen le pide que se acerque a tomar agua, pero había algo como fango, dice, me dijo que fuera a beber a la fuente, no encontré más que un poco de agua fangosa. Al cuarto intento conseguí beber, me mandó también que comiera hierba. Bueno, finalmente esa agua fangosa se convierte en un manantial que brota debajo de la gruta, que es este que estamos viendo aquí en la foto, y que está tapado con un vidrio porque esa agua de Lourdes sale finalmente en unas especies de piletones donde todos los peregrinos tienen acceso. Se comprobó muchísimos milagros de curación. El primero sucedió a los días
Una persona que había ido con su brazo dislocado se curó espontáneamente. De hecho, existe un registro médico en Lourdes con los miles de casos milagrosos de sanación. Bueno, finalmente se construye y la gruta, el padre el que la confesaba, Bernardita, le pide una prueba y finalmente ella le dice que se identifique la señora que le hablaba. La señora que le hablaba, la Virgen, la Madre Cósmica, le dice que es la Inmaculada Concepción, un dogma que había sido recién establecido 4 o 5 años antes y que no era popular. Recordemos, no había internet, la gente no se enteraba de las cosas que pasaban y mucho menos en el campo, en el medio de la Provence, en Francia. Cuando el obispo escucha que Bernardita le dice que quien le habla es la Inmaculada Concepción, comprende automáticamente que la Virgen verdaderamente se había presentado. Recalco el tema del agua curativa, porque ahora vamos a ver por qué todas estas apariciones están acompañadas por esto que nosotros desde el punto de vista racional o científico decimos son milagros. Bueno, finalmente, aquí está lo de la Inmaculada Concepción. Vamos a volver atrás. Dice que los investigadores científicos independientes registran fehacientemente casi 4.000 milagros de curación. Ya durante los 50 años posteriores a la aparición, la Iglesia solamente acepta 68, pero hay inclusive un famoso premio Nobel de medicina que se tuvo que exiliar en Canadá, que era totalmente escéptico, va a Lourdes, constata un caso de la curación de una persona que estaba en estado terminal y que se convierte a la fe cristiana y hace público su testimonio. Bueno, bellísimo el lugar de Lourdes. Bueno, también en Lourdes hay mensajes hacia el futuro, no conocidos, porque la aparición de Lourdes sobrepasa el mensaje en sí mismo debido a los efectos milagrosos de sanación como lugar de peregrinaje universal. Pero la Virgen le da a Bernardita, por ejemplo, le dice que en vísperas del año 2000, cerca del 2000, habrá una gran guerra. Le da una cantidad de muertos, le dice que va a estar involucrada Persia, la zona de Irán, Medio Oriente sería hoy, ¿sí? Geopolítica, pero que seguirá después de esto, es positivo, un siglo, un tiempo de paz y bienestar, donde habrá gran riqueza, en la tierra no quedará ni una familia que viva en la pobreza. Sin duda está hablando de una nueva era, de unas nuevas condiciones de vida. Y a un hombre de cada 10 Dios le dará el poder de curar las enfermedades de los que piden ayuda. Evidentemente estamos hablando de un cambio dimensional, de la apertura del tercer ojo, de aumentar nuestras potencialidades. Bueno, otro fenómeno que avala la aparición de la Santa Madre en Lourdes es la incorruptibilidad del cuerpo de Santa Bernardita, que de casualidad se observó. Estas son fotos reales, no se puede creer. De hecho, el rosario se oxidaba y los hábitos estaban húmedos, pero Santa Bernardita, que se encuentra en la capilla de Nevers, está en un féretro de cristal exactamente como está así. Yo trato de elegir las fotos más que se vieran con mayor nitidez. Es impresionante, hay muchos videos en internet. Quiere decir, repito, que el cielo se toma el trabajo de marcarnos aquellas cosas que les importa que nosotros escuchemos con algunos milagros para que prestemos atención, como si nos pusieran los reflectores de la luz ahí, para que no me quede solamente atrapada con el fenómeno milagroso, sino con las palabras de la Virgen. ¿Qué dijo y por qué apareció? ¿Por qué quiere sacudir nuestras conciencias y por qué quiere un cambio desde nuestro corazón? ¿Por qué le pide a la humanidad que cambie? Porque está viendo el futuro al cual se estaba yendo la humanidad. Recordemos que esto es 1850. Muy bien, ahí vemos otra imagen bellísima de la zona de Lourdes en Francia. Fátima, de la cual voy a hablar en dos partes. 1917, Portugal. En Portugal, 3 pastorcitos en la zona de Cova da Iria. Aquí tenemos Lucía del Centro, Jacinta y Francisco Martos, primos. Se encontraban también corriendo, jugando como unos chicos. Empiezan a ver en 1917, el 13 de mayo, ven una señora que se les aparece y que se dan cuenta que es la Virgen. Las apariciones de Fátima fueron desde el 13 de mayo de 1917 hasta el 13 de octubre de 1917.
es decir, aparecía una vez por mes, todos los días 13, excepto en agosto, donde los chicos fueron apresados por el alcalde del pueblo, que no los quiso porque se empezó a conglomerar gente, los dejó apresados y ese mes la Virgen apareció el 15 de agosto, hizo honor a su día, pero los chicos estaban presos el día 13. Obviamente, nuevamente, el perfil común de niños inocentes, casi sin instrucción, muy puros, muy en contacto con la naturaleza, sin ningún tipo de condicionamiento para transmitir el mensaje. Esto es un instrumento, ¿no? Muy bien. Bueno, les entrega a la Virgen los famosos 3 secretos. Vamos a hablar algo de esto. Los 2 secretos primeros fueron divulgados, hablaban de la Primera y de la Segunda Guerra. Y el famoso tercer secreto debía ser divulgado en 1960. En más de una oportunidad le preguntaron a Lucía, que murió cerca del año 2000, ¿por qué en 1960? Y ella declaró, porque la Santísima Virgen lo quiere así y será más claro entonces. ¿Qué iba a ser más claro entonces en 1960 que no fuera claro en 1917? En 1960 ya habían pasado las 2 guerras mundiales, se había desarrollado la bomba atómica, teníamos armas de destrucción masivas en el planeta. Entonces, entender e interpretar una situación tecnológica o una guerra donde se profetiza en el tercer secreto que millones de personas pueden morir de hora en hora, no era lógico de comprender en 1917. Muy bien, vamos a seguir. Bueno, entre varias cosas, el tercer secreto habla de la pérdida de la fe, del relajamiento, es decir, de la apostasía de la Iglesia, nuevamente, lo vuelve a decir la Virgen, de catástrofes naturales y de guerras. A Sor Lucía le prohibieron oficialmente hablar del secreto, no podía recibir visitas, ella se transforma en una monja de clausura en el convento de Coimbra, en Portugal. Y vamos a explicar. Existieron algunas versiones extraoficiales que la Iglesia, presionada por la comunidad cristiana mundial y por el periodismo mundial, dejó filtrar. Antes de la declaración oficial, que ahora vamos a explicar, se dejó ver en el año 2000, pero que actualmente, hace 2 años, fue modificada. Una de las versiones fue una versión diplomática, que salió un papa, Juan XXIII, se lo da a un periodista amigo, ese periodista lo publica en una... Vamos a mirar más adelante, ahora vuelvo con lo que dijo Juan Pablo, ahí está acá. En la revista Neues Europa, en 1963, sale una versión que se llamó versión diplomática, ¿sí? Entonces le preguntaron a Juan Pablo II, me pasé, ahí estamos, ¿por qué no divulgó el secreto de Fátima? Y contesta, palabras textuales del Papa Juan Pablo II. Debido a su impactante contenido, y para evitar que el poderío mundial del comunismo se interfiriera en los asuntos de la Iglesia, mis predecesores proporcionaron información confidencial de manera diplomática. Se refiere a esta versión que salió en esta revista. Además, debe de bastar a cada cristiano saber lo siguiente. Cuando ustedes leen que los océanos inundarán los continentes, que millones de personas morirán repentinamente en pocos minutos, si esto es conocido, en realidad no es necesario pedir la publicación de este secreto. Textual, Juan Pablo II. Nosotros nos preguntamos por qué no se le dice a la humanidad que estamos yendo hacia un abismo. ¿Cuál es la pérdida de poder que temen las instituciones? Cuando en realidad deberían estar, como todos nosotros, preocupados por salvar la única parte a la cual nos debemos aferrar, que es nuestra alma, no nuestra materialidad. Muy bien, vamos a hacer, esto no lo voy a leer, les voy a comentar otra cosa. Bueno, este es un cuadro que tenía Jacinta y que representa la versión que salió de la imagen del tercer secreto, en la cual se ve la imagen que vio Lucía, un obispo de blanco ascendiendo una colina, es el Papa, porque él es el único que se puede vestir de blanco. Ascendiendo la colina veía millones de personas o muchas personas muertas, y cuando llega a la cima de la colina, a los pies de una cruz, es asesinado, y seres de otros mundos, dice, ángeles se acercan a recoger la sangre de los mártires gritando penitencia. Bueno, gran lío, ¿no? Declarar que la Virgen había dicho
que seres de otros mundos se acercaban y que tal vez el Papa iba a estar muerto. ¿Qué pasó? El 13 de mayo de 1981, los que tienen más de 20 años se deben de acordar, Juan Pablo II, un día miércoles, sale a su recorrido en la Plaza del Vaticano y un terrorista, llamémoslo así, turco, Ali Akka, lo intenta asesinar, repito, 13 de mayo de 1981, el día de la Virgen de Fátima. Juan Pablo II, de casualidad, salva su vida, queda muy grave, lo operan, etc. Al casi año, el 12 de mayo de 1982, cuando se va a cumplir casi el aniversario del atentado a Juan Pablo, Lucía dos Santos, que estaba viva, le escribe una carta de puño y letra a Juan Pablo II y le dice, escuchen esto, el tercer secreto de Fátima no está cumplido aún. El papel de Rusia será importante, más o menos en estas palabras, para que se cumpla. ¿Qué hace la Iglesia en el papado de Juan Pablo II el 13 de mayo del año 2000? Llama a conferencia de prensa internacional y dice que va a dar la información del tercer secreto. Lo que se reveló, lo que dice la Iglesia fue año 2000. El atentado que sufrió Juan Pablo II en 1981 era el tercer secreto. Se los decimos ahora. Toda la comunidad internacional teológica se agarró la cabeza diciendo esto es una burla, cuando sabemos que Lucía negó la relación entre el atentado a Juan Pablo II y el tercer secreto de Fátima. Creemos, aquellos que hemos analizado el tema, que tanto Benedicto XVI, que fue el único que estaba presente allí, como el cardenal Joseph Ratzinger, Juan Pablo II no se hizo presente en la revelación del secreto más importante de la historia del catolicismo. No estaba presente, y tampoco estaba presente, tal vez no lo quiso avalar, Lucía dos Santos, que era la vidente viva en ese momento. Yo creo que Benedicto XVI, posteriormente, que se convirtió en el Papa, se arrepintió de esta actitud y promovió lo que voy a contar luego. Bueno, esto que estamos viendo es otro milagro que la Virgen se toma la molestia de realizar en Fátima para que nuevamente la humanidad preste atención a lo que estaba pasando allí, a su mensaje y a lo que ella había dicho. Hace un milagro colectivo, se juntan 70.000 personas y los pastorcitos dijeron que la Virgen les iba a dar un milagro que todos iban a ver. Esta es una foto real, son fotos de los diarios de la época, y el sol baila, oscila como si fuera un péndulo delante de estos testigos. Minutos antes se había producido un aguacero muy intenso, todos tenían la ropa absolutamente empapada, y una de las evidencias que los testigos relatan es que inmediatamente en el momento que sale la luz del sol se secan como si se hubiera evaporado completamente el agua. Bueno, este es el diario de la época o século de Portugal, donde dice de este lado, en la tapa del diario, cómo el sol bailó a mediodía en Fátima. Por supuesto, ustedes se imaginarán, el sol no bailó. El sol no se puede desplazar de su trayectoria de una forma pendular. La Virgen, a través de sus siervos, los ángeles, ordenó que se realizara un efecto óptico para que la humanidad viera como si el sol bailara, ¿sí? Donde se desplace 1 centímetro fuera de su trayectoria, ahí sí vamos a estar todos en otra dimensión. Bueno, miren lo que son las fotos originales que atestiguan este fenómeno colectivo. Por supuesto, un escéptico dirá, entraron todos en delirio colectivo. Y una persona que tenga desarrollada su discernimiento y su sensibilidad se arrodilla y dice, una inteligencia superior a mí existe y me está diciendo algo. Tengo que escuchar. Nosotros podemos tomar cualquiera de los dos caminos. Aquí tenemos el santuario de Fátima, vuelvo atrás, muy bello, que se construyó. Garabandal, y después voy a explicar algo más del tercer secreto de Fátima, que es lo último que se ha podido descubrir en el sentido real, revelar.
¿Qué pasa? En 1960 no sale el secreto de Fátima de la humanidad y la Virgen se contacta con estas 4 niñitas en la zona de Cantabria, en España, otro lugar que no tenía, 1961, perdón. No había teléfono, no tenían banco, no tenían televisión, vivían, parece, aisladas como si fuera 1800. Estas 4 niñitas donde yo considero que en Garabandal se produjo la aparición mariana más impresionante de la historia de la humanidad por la cantidad de milagros que allí se sucedieron. La Virgen se presenta y les dice a estas 4 niñas que dado que no se había dado a conocer en 1960 el secreto de Fátima, como ella lo había pedido, ella aparece en España. Bueno, caminatas extáticas con la cabeza echada hacia atrás en pendientes rocosas. Yo doy 3 pasos para atrás con la cabeza para arriba y me caigo, literalmente. Materialización de la hostia. Vamos a ver fotos de levitación, las niñas flotando por arriba del piso. Millones de personas fueron, pero también fueron camuflados muchos sacerdotes que descreían de la aparición. Las chicas entraban en éxtasis y los sacerdotes las pinchaban para ver si estaban falseando y si habían arreglado ingenuamente una especie de burla. ¿Sí? Bueno, de hecho se reconoce que cuando la Virgen en Fátima se despide, la última aparición el 13 de octubre, les dice a Lucía hasta San Sebastián de España, y se refería que iba a aparecer en San Sebastián de Garabandal. Bueno, los nombres de las niñas son Conchita, Mariloli, Jacinta y Maricruz. Conchita González es la más famosa de ellas, una sola de ellas ha fallecido. Este es el lugar que está enclavado allí en Cantabria, muy cerquita es todo lo que estamos diciendo, ¿sí? Aquí vemos las niñas, estado de éxtasis, todo el pueblo siguiéndolas. Ahí vemos Garabandal, cerca de Santander. Bueno, las niñas sentían un llamado interior, salían caminando y ya sabían del pueblo que les iban a seguir, siempre con una sonrisa, siempre mirando hacia arriba. La Virgen les habla de 3 eventos que sucederían si la humanidad no hace un cambio profundo en su locura de autodestrucción. Un aviso, un milagro y un castigo. Se repite el mismo mensaje de invitación a la redención. Les dice, yo puedo ponerme en el medio entre las leyes del cosmos, la armonía y ustedes, pero hay un momento que voy a sacar la mano porque no puedo contener más el brazo de mi hijo. Entonces, este aviso, que según Conchita González podría ser, algo relacionado con se le hicieron muchas entrevistas, ella está muy retirada de la vida pública. Esto fue algo bastante criticado por otras personas, donde se esperaba que ella participara más de la sociedad, pero supuestamente ella sabe la fecha del milagro. No lo sabemos. Dice que en su momento se dijo que lo iba a anunciar a la humanidad una semana antes. Que el aviso sería algo que empieza con la letra A, posiblemente un asteroide que se acercara a la Tierra y que iba a producir 2 efectos. Uno, físico, podría ser entrar en el campo magnético y gravitacional terrestre y producir una erosión, ¿sí? Con lo cual se llenaría la atmósfera de partículas de humo, llamémoslo así, que además va a afectar el campo gravitacional, pero además produciría, según explica Conchita González, un efecto interno en nuestra mente y nos haría vernos como Dios nos ve. Como Dios nos ve, no como nos vemos nosotros, que nos vemos geniales. Soy bárbara. Gracias. Esto podría ser un aviso espiritual, la última oportunidad que el cielo les dé antes de decir, bueno, les saco la hoja a todos y les voy a poner la nota. ¿Aprendieron hace 2000 años que vine, va a decir Jesús? ¿Aprendieron a amar? ¿Aprendieron a ser generosos? ¿Aprendieron a tolerar, a respetar la naturaleza, a defender a los inocentes, a ponerse del lado de los justos? ¿O no aprendieron? Si nos pone un 4, me mandará a otro lado, a que vuelva a aprender, ¿no es cierto? Es lógico, yo soy docente también y tengo que evaluar. Claro, por suerte el que va a evaluar ahora es aquel que dio la vida por todos nosotros. Muy bien.
¿Será el aviso, sucederá el aviso como una gran oportunidad, como un despertador colectivo? De vuelta, algunas personas podrán decir, sí, no, entramos en una locura colectiva, y tal vez si sucede, muchas tomarán esta oportunidad para ver cuántos errores hemos cometido y tener la oportunidad de hacer el bien. Recuerden que siempre nos llevamos lo que hacemos. Es lo único que nos llevamos en nuestro campo etérico, que es nuestra alma. Tenemos registrado todo lo que hacemos. Bueno, allí se las ven a las niñitas corriendo, ¿sí? Dice que el mundo se quedará como alterado en esos segundos que dure el aviso, decía Conchita González. Sería como un fenómeno astral, como si dos estrellas chocaran entre sí. Es un fenómeno que no producirá daño físico, pero que nos va a afectar interiormente por cómo nos vamos a ver. Bueno, fíjense, imágenes bellísimas. Ya existía la cámara de fotos, por suerte, en 1961. Por eso, de las otras apariciones no tenemos esta cantidad de testimonios. Las niñas mirando al cielo. Allí vemos a Conchita González con la Madre Teresa de Calcuta. Creo que es la única vez que se dejó fotografiar. Perdón. Este es el lugar de los Tres Pinos, donde en Garabandal se produjo la primera aparición y donde más de una vez la Virgen los llamaba. Inclusive las cuatro vivían separadas en distintas casas del pueblo y al mismo tiempo sentían la misma señal, sin celular, no se ponían de acuerdo las chicas, ¿eh? Salían todas al mismo tiempo a encontrarse al lugar donde la Virgen las citaba. Fíjense la levitación, aquí vemos la chica no está directamente ni apoyada, está flotando por arriba del piso, y aquella es una postura bastante incómoda como para permanecer con esa cara de alegría, ¿no? Sin duda está siendo objeto esta niñita de una energía sublime. A su vez le daban objetos para besar a la Virgen, y estos objetos fueron, digamos, fruto de muchos milagros, porque los objetos que la Virgen besaba y ellas le acercaban con un gesto que para el que estaba mirando decían están locas, esos rosarios besados por la Virgen se distribuyeron en el mundo y ocasionaron muchas conversiones y sanaciones, ¿sí? Allí vemos una de las videntes. Bueno, esa fue una foto sacada por una de ellas. Se puede ver aquí arriba una imagen como si fuera el contorno de la Virgen, que dio origen también a esta imagen de la Virgen de Garabandal, donde le pidieron que se dejara ver, y este impacto de energía sublime. Estamos hablando de un ser compenetrado por el Santo Espíritu, ¿sí? El increado. Evidentemente es una vibración superior a la nuestra, ¿no? Bueno, Medjugorje, que tiene varios videntes que se han algunos peleados entre sí, donde también se hablan de mensajes de amonestación a la humanidad, pero que es un lugar donde básicamente la Virgen apareció para anunciar que se venía una gran guerra en la zona de Croacia, Serbia y Yugoslavia. No me voy a detener en esto porque me quiero detener finalmente en la verdad encubierta en el tercer secreto de Fátima. El año que viene se cumplen los 100 años de Fátima, 2017. En el tercer secreto, la Virgen le dice a Lucía que durante 100 años le serían entregados a Satanás el poder para reinar en este planeta. Y que a partir de los 100 años de su aparición en Fátima empezaría a decaer su poder. Estamos en un tiempo profético. La Virgen habló de los próximos 100 años, habló de hoy, de este tiempo, de 2017. ¿Qué podemos esperar frente a esto? Bueno, sin duda algo maravilloso podemos esperar. De vuelta, vuelvo a la imagen de mi amigo Giorgio Bongiovanni. Ese árbol que está atrás es la encina original que se encuentra en el santuario de Fátima. La gente pasa al costado, ni la ve, pero ese es el lugar donde los pastorcitos vieron a la Virgen. Todo el mundo se va adentro a la capilla a rezar. Hay que tocar las cosas vivas. Párense en los árboles, toquen la tierra. La Virgen busca esos lugares porque ella es la tierra. Ahí tenemos el hermoso santuario. Allí se ve bien perfectamente la encina, que está rodeada así. Es el árbol original donde apareció y donde también se le apareció a Giorgio. ¿Qué sucedió? El 2 de septiembre de 2014, es decir, un mes antes en realidad, Giorgio recibe, igual que otros estudiosos del tercer secreto, la información de que el convento de Coimbra, de las Carmelitas Descalzas de Coimbra, saca un documento oficial de los diarios inéditos de Sor Lucía con una versión diferente del tercer secreto de Fátima. No lo podíamos creer.
Dijimos, ¿pero quién lo editó? ¿Algún chico que sacó en internet, en un blog de esos que no se puede confirmar? No, es una publicación oficial de la editorial del Carmelo del convento de Coimbra. Es decir, está avalado por el Vaticano. Es decir, y acá se relaciona con lo que yo dije antes, yo creo que Benedicto XVI, quien tenía un enorme poder dentro del Vaticano, se arrepintió de alguna forma de esa falsa información que dio en el año 2000 y propició la liberación de este documento. Giorgio decide ir a buscar, a hablar con la que escribió, digamos, recopiló el material, que fue la ayudante de Sor Lucía, porque Sor Lucía ya estaba muerta, que es esta señora Sor Sofía, que es una monja de clausura y que no recibe a nadie. Ustedes habrán intentado hablar con alguna monja de clausura, imposible. Bueno, el día que lo cita a Giorgio Bongiovanni, una persona controvertida para el mundo eclesiástico, porque es un estigmatizado que no está dentro de la iglesia y que encima dice el tercer secreto de Fátima no es lo que ustedes dijeron, o sea, no es simpático para muchos. Lo cita el 2 de septiembre, el día que él recibió los estigmas. La señora, obviamente, Sor Sofía no sabía absolutamente nada, que era la fecha en que él, en Fátima, había recibido los estigmas. Sin duda, la mano de la Virgen estuvo presente. Habla con ella y confirma a Giorgio que el diario que sale de Sor Lucía fue original. ¿Qué dice en este diario? Acá vemos una foto donde está Lucía y Sofía, la está tocando del brazo, eran íntimas, dormían en la misma claustro, celda, se dice en un convento. Confirma que eso que sale en el libro es original de ella. De hecho, sale en el libro una foto de la hoja manuscrita donde habla del tercer secreto. Pero resulta que lo que dice en este libro, que es bastante difícil de conseguir, pero que las publicaciones oficiales, si ustedes quieren comprar uno, se van a una publicación, a alguna editorial que venda libros eclesiásticos y lo pueden conseguir. ¿Qué dice? Que la punta de la lanza con la que el ángel estaba mirando la tierra toca el eje magnético terrestre y se desatan una serie de catástrofes. Esto fue escrito en el año 44. Ella no podía escribir el tercer secreto, estaba muy enferma y el obispo de Leiria le pide por favor que lo escriba temiendo que se va a morir. No encontraba paz interior hasta que se acerca un día a la iglesia y recibe la visita de la Virgen y le dice, ahora escríbelo, pero escríbelo esto que te estoy mostrando. Quiere decir que desde 1917 a 1944 todavía la Virgen sostenía la punta de la lanza. Ahora le dice, si ustedes siguen así, el eje magnético terrestre se va a desviar. Y esto va a provocar un movimiento planetario que implique, evidentemente, una purificación, seguramente para evitar nuestra locura autodestructiva. Bueno, al día siguiente, Giorgio Bongiovanni recibe una confirmación del encuentro que había tenido con Sor Sofía, y es que se le forma momentáneamente, el único estigma que es no permanente, la cruz en la frente que le duró 8 días, como confirmación de que este mensaje que había recibido a través de Sofía era real y lo tenía que divulgar en el mundo. ¿Para qué? Para atemorizarnos. Él dice, sí, yo quiero atemorizarlos para que cambien. Yo quiero que la humanidad tenga miedo para cambiar, porque no tenemos miedo de nada. Creemos que somos eternos en la materia, lo somos en el espíritu y en el alma. Y tenemos que pelear por nuestra alma hasta último momento, porque la tentación material, el maligno, lo que nosotros llamamos la fuerza anticrística, nos hace perder todo el tiempo. Salimos de acá, nos enojamos, choco con el que me quiere encerrar con el auto y automáticamente me olvido de lo que soy y para qué estoy en este mundo. Muy bien, y además el 3 de septiembre en Portugal, porque él estaba en Fátima, le dice que hay un milagro pendiente que la Virgen va a realizar en todos los lugares de aparición mariana del planeta. Que ese milagro será para despertar las conciencias, coincidirá con la profecía que le dieron a Conchita en Garabandal, posiblemente, y que es como última advertencia a la humanidad. No sabemos los tiempos, porque cuando hablamos de todas estas cosas nos parecen que siempre hay mucho tiempo,
Pero 50 años en la historia de la humanidad, 100 años, en realidad es poquísimo tiempo. Dios es eterno, puede esperarnos. Hace 2000 años vino Cristo, pero tal vez nuestro tiempo de redención, todos los mensajes marianos hablan del tiempo de redención. ¿Qué significa tiempo de redención? La gente cuando dice, la Virgen dice que hay que hacer ayuno, la Virgen dice que hay que hacer ayuno de la materialidad. No tengo que hacer dieta nada más, tengo que largar mis apetitos sobre la posesión. Cuando la Virgen dice hay que rezar y le habla a toda la humanidad, no le puede explicar hacia un método de meditación que te va a armonizar los chakras para que seas menos violento y entonces puedas hacer más acciones positivas. Dice reza el rosario en términos simples, pero ¿qué nos pide? Nos pide recogimiento interior para finalmente salir hacia afuera y ejecutar acciones de amor. Si no las hacemos, le mentimos a la Virgen. Si yo tomo el rosario y rezo nada más, y en eso termina mi bondad, yo me estoy burlando. Porque mientras tanto el otro, que soy yo, sufre. Y la Virgen nos está diciendo, desde 1846, no pueden apegarse a la materia solamente. Los niños son los inocentes, la tierra es la inocente. Todo aquel que no se puede defender es inocente. Cuando tiramos una bomba atómica, se la estamos tirando al vientre de la madre tierra. Más de 3.000 explosiones desde 1945. 3.000. ¿Dónde está la radioactividad de nanopartículas que da vuelta por el planeta? Acá, en el aire, en la tierra. Esto es el daño a la Virgen. Muy bien, finalmente nos preguntamos, Francisco, el tercer secreto, los papas todos han leído el tercer secreto. De hecho, tuvo un encuentro con Monseñor Capovilla, un monseñor ya retirado de 93 años, que fue el secretario personal de Juan XXIII, uno de los testigos presenciales que leyó el famoso tercer secreto, la versión que publicó Lucía, porque hay dos sobres. Vamos a aclarar que en el Vaticano tienen dos sobres, uno que, entre comillas, es el oficial y el otro que leen algunos pocos. Se reunió casi 3-4 horas con Monseñor Capovilla Francisco. Después de eso, casualmente se subió a un avión y dijo, me quedan 2 o 3 años para ir a la casa de mi padre. Lo habrán escuchado esa declaración. Los periodistas le preguntaron, ¿de qué padre habla? ¿Del papá? Obviamente hablaba del Padre Celestial. ¿Se sentirá Francisco protagonista del tercer secreto de Fátima? ¿Tendrá la fuerza para que este hombre que ha querido revolucionar las instituciones llenas de el dinero, lamentablemente, que maneja Satanás en este mundo, pueda mostrar de que este es el tiempo para redimirnos y hacer el bien con el otro? No importa si quedan 5 segundos. Si yo hoy puedo hacer el bien, lo tengo que hacer. Porque además contagio al que tengo al lado, a mi hijo, a mis amigos, a mi vecino. Y entonces, todo lo que nos dijo la Virgen, ¿cuál es el sentido que ha tenido? ¿Por qué nos ha alertado? Porque quiere sacar de nosotros nuestra esencia. No sabemos si esto es hoy, si es dentro de 20 años, si es dentro de 50, pero si yo soy mejor gracias a alguna de estos mensajes, sea cual sea nuestra orientación espiritual, entonces estos instrumentos habrán servido. Nosotros tenemos un programa de radio que se llama Los Signos de este Tiempo, estamos en Radio Mantra, quien ha gestado esta charla, Maga, y quien también va a realizar posiblemente el año que viene, cerca de septiembre, un viaje a algunos centros marianos. Les dieron un folleto por si quieren información. Para todos aquellos que quieran investigar sobre el tema, pueden entrar a nuestras páginas web, Los Signos de este Tiempo, les contestamos a todos. Muchas gracias por este tiempo, Dios los bendiga.